Inclusive fragmentos de una carta enviada por el ex presidente guatemalteco Oscar Berger y por el ex vicepresidente Stein, cuestionando su accionar, su actuar en el manejo de las pruebas que quedaron a disposición de los medios de comunicación. Estas fotografías que ustedes han visto ya fueron exhibidas en una audiencia pública. Y la idea de que las audiencias y los juicios sean públicos es para que tanto el público, los ciudadanos y la prensa tengan acceso a la prueba y puedan ejercer el control indirecto sobre las autoridades que deciden. Nosotros no estamos aquí, por ejemplo, trayendo testimonios que no son públicos ni trayendo las pruebas que todavía no se han hecho públicas, sí, pero estas sí son públicas y por consiguiente sí se pueden exhibir. Sí, señor comisionado, vamos un momento al comunicado precisamente que mencionaba Patricia para escuchar una respuesta de usted directa. Aquí son muy claros, dice: a los que formamos parte del gobierno anterior nos ha extrañado de sobremanera que en el comunicado inicial sobre las capturas se utilizara una redacción ambigua que claramente confunde los términos de una operación realizada por las fuerzas de seguridad del gobierno y ampliamente informada a la ciudadanía para recuperar el control del mencionado, que era lo que yo le decía, penal Pavón, con presuntos hechos criminales directamente atribuidos a las personas cuyas capturas se promovieron que formarían parte de una organización criminal conformada desde el Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil, y que no se habría organizado y funcionaba a lo interno del Ministerio, y que al participar, continúa, en la recuperación del penal, habrían realizado las supuestas ejecuciones judiciales de las que se les acusa, al caracterizar los hechos imputados a esta supuesta organización criminal en la recuperación del penal. La redacción del comunicado de prensa de la CICIG, divulgada profusamente por medios electrónicos a nivel mundial, da a entender, sin aclararlo ni sustentarlo, que la operación de recuperación del penal fue organizada y ejecutada por esta célula criminal cumpliendo órdenes superiores con el objetivo de ejecutar a los reclusos mencionados. Es más o menos lo que yo le cuestionaba. ¿Qué respondería usted a esta carta del expresidente de la República y del exvicepresidente? Mire, si es ambigua o no, esa es una calificación muy personal que él tiene. El comunicado es directo. Y sí hay, desgraciadamente, para el señor exvicepresidente, el señor expresidente, sí hay algunos indicios que nos permiten pensar que hubo una orden directa para hacer las ejecuciones, como es el caso de Batres, uno de los que muere, a quien se le puso un arma, y se dijo también que disparó con Cepeda 90 minutos contra la policía, solo que el arma no tenía percutor y no podía disparar una sola bala. Perdón. Pero Batres fue trasladado a la cárcel de Pavoncito con otros reos que se llevaron. Cuando supieron que se lo habían llevado, lo volvieron a traer a Pavón y lo mataron. Esto es indicador de que había una especificidad en cuanto a la lista de personas que tenían que ejecutar. ¿Qué cargos hay contra los que cumplieron órdenes entonces? ¿También están implicados o la denuncia solamente contra el exministro de Gobernación? No, hay más personas que están implicadas y posiblemente si aparezcan se implicarán más. Pero parece que el foco de la arremetida legal está hacia Bielman, que está en España. Está en España. Que ahora la Audiencia Nacional ha aceptado una denuncia para abrir una causa penal. ¿Qué posibilidad hay de que sea juzgado allí y de que finalmente sea extraditado? Porque él tiene nacionalidad española, esas ¿no? dos opciones, sí. O lo juzgan allá o lo extraditan, o puede suceder las dos cosas. Mire, el problema que se dio con la extradición es que la solicitó un juez español, un juez guatemalteco a España. Luego viene la Corte de Constitucionalidad y suspende la solicitud de extradición sin razonamiento alguno, por lo menos sin razonamiento válido alguno en nuestro criterio, y entonces nosotros ejecutamos un plan B. De acuerdo a la ley española, el señor Bielman es español y se encuentra en España y puede ser juzgado por los delitos cometidos en el exterior. De manera que ahora lo que interesa es esa causa en España. ¿Ustedes no confían en la justicia guatemalteca entonces? No, lo que nos ha pasado es que nos tuvieron en un ping-pong y se agotaban los plazos. Y usted sabe que parte del trabajo es minimizar los riesgos. Transcurrido un determinado tiempo se iba a declarar sin lugar la extradición si el día 13 no se presentaban los documentos. Para cerrar, yo tengo una duda, porque son dos procesos penales, uno en España y otro en Guatemala. No, sí, son dos procesos penales y la extradición no es otro proceso penal como ahora se está diciendo en Guatemala, es un proceso de competencia nada más. ¿Pero es permitido esto por el derecho penal? ¿Que haya dos causas penales, una en España y otra en Guatemala? Perfectamente puede ser posible. Lo que no es posible es que tenga dos condenas, una en cada proceso. Cuando recayera sentencia en uno de los dos procesos, haría cosa juzgada en el otro. Perfecto.
Gracias, comisionado, por acompañarnos y, bueno, explicarnos y ponernos al tanto de este delicadísimo caso que, por supuesto, involucra a muchos altos funcionarios del gobierno guatemalteco. Ya más adelante les daremos también algunas versiones de ellos frente a este caso. Gracias de nuevo por Muchísimas gracias. Y aclarar que nosotros tuvimos comunicación vía correo electrónico precisamente con Bielman, que decidió no participar por asesoría de sus abogados. Sin embargo, señor Bielman, el espacio aquí en CNN en Español está abierto para cualquier declaración o reacción que usted quisiera hacer. Tenemos el comunicado que nos envió, el cual le agradecemos, así que, bueno, el espacio está abierto. Es por eso que no presentamos la versión del señor Bielman. Sin embargo, pues tuvimos la comunicación o para su abogado. Claro que sí. Gracias, señor comisionado. Muchísimas gracias a ustedes. Y precisamente les queremos presentar el comunicado de Francisco Palomo, que es el abogado de Carlos Bielman, el exministro de Gobernación guatemalteco. Este comunicado dice textualmente: la razón por la cual se declinó la participación de don Carlos Bielman en el programa televisivo es que preferimos discutir los temas legales en los tribunales, ante los jueces y magistrados y no ante la prensa. Estando enterados que existen 2 procesos penales abiertos por CICIG en contra del señor Bielman, uno en Guatemala y otro en España, ambos por los mismos hechos, lo que implica una doble persecución prohibida por el derecho penal, francamente, se pone en duda su objetividad y por ello se prefiere entrar en polémica directa con sus funcionarios. Es el abogado del exministro de Gobernación de Guatemala, Carlos Bielman. Bueno, ahora tenemos también que presentarle pues la parte del ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, que también nos hizo llegar el siguiente correo electrónico explicándonos sus deseos de no declarar acerca de este caso. Y dice así, textualmente: lamentablemente debo declinar atendiendo a una enfática recomendación que el propio comisionado Dalanese me hiciera en una conversación reciente en la presencia de los embajadores de Estados Unidos, de Italia y del Reino de Suecia, acerca de abstenerme de comentar el caso por los medios de comunicación y dejar que la justicia guatemalteca hiciera su trabajo, cosa que he observado puntualmente a partir de aquella fecha. Estas son las versiones del ex vicepresidente, ya Patricia le presentó a usted, del ex ministro de Gobernación. Bueno, tenemos esas versiones de los gobernantes de la época y del principal involucrado en este caso, las pruebas que presentó el comisionado Francisco Dalanese. Bueno, también quisimos comunicarnos con las autoridades guatemaltecas, por lo que decidimos hablar con la fiscal general, la doctora Claudia Paz. Al regresar en Panorama, la fiscal general de Guatemala revela la delicada situación que enfrenta el organismo, no solo ante el caso Pavón, pero en cuanto a la impartición de justicia, además de decirnos si existen garantías para aquellos que colaboran con la investigación o se exponen a convertirse en parte de las víctimas. Al regresar. Está con nosotros desde Ciudad de Guatemala la fiscal general, la doctora Claudia Paz. Señora fiscal, gracias por acompañarnos. Y queríamos averiguar cuál es la situación jurídica del exministro de Gobernación, Carlos Bielman, que según la CICIG está vinculado como uno de los responsables del caso Pavón, donde 7 presos murieron en este penal de rehabilitación. Bienvenida. Sí. El señor Carlos Bielman está siendo investigado en Guatemala. Hay un procedimiento en contra de él. Se solicitó la extradición a España y también en España se inició un proceso penal en su contra. Tenemos entendido que la Corte Constitucional no cumplió con los plazos para que la justicia española evaluara los méritos para darle cabida a esta solicitud de extradición. Entonces, mi pregunta para usted sería, ¿qué puede hacer la Fiscalía para avanzar en este caso? Pues actualmente la solicitud de extradición está presentada, entiendo que se encuentra en España y entiendo que se presentó. Es decisión ahora, o sea, no hay ningún impedimento constitucional, no hay ninguna resolución de la Corte de Constitucionalidad ni de ningún otro tribunal que impida la solicitud de extradición. El asunto es que también se presentó un proceso en España, porque la nacionalidad del señor Carlos Bielman es también la nacionalidad española.
Ahora, y de acuerdo con su nacionalidad, él puede ser procesado en España por los delitos